Bien, chicos. A ver, el tema que vamos a ver hoy día, un tema también conocido por ustedes, que es el de congruencia de triángulos. ¿Bien? Que es el de congruencia de triángulos. ¿Ya? Básicamente aquí debemos reconocer la palabra triángulo, perdón, congruencia, ¿no? ¿Qué es una congruencia para nosotros? ¿Ya? Como ya lo habíamos visto, creo, el año pasado, congruencia se identifica mucho con la palabra igualdad, ¿no? En este caso, si nosotros queremos observar en lo que nosotros vivimos, la palabra congruencia viene de dos figuras geométricas, si se pueden superponerse de manera que coincidan exactamente, estas serán llamadas congruentes. ¿Ya? Yo he puesto acá un ejemplo, por ejemplo, si yo tengo un carro, yo observo otro carro, lo hemos puesto del mismo color, ¿ya? Si esas dos figuras yo las superpongo, básicamente yo voy a obtener la misma figura, ¿sí? Entonces, de esa forma es como nosotros vamos a reconocer figuras congruentes, ¿ya? Donde al superponerse o montarse en una sobre la otra, sus puntos coinciden, coinciden muy, exactamente, y yo puedo decir de que esas figuras son congruentes. ¿Jóvenes? Eso básicamente dice, podemos describir esta situación intuitivamente afirmando que las figuras geométricas van a tener su misma forma y su mismo tamaño. ¿Ya? Ojo, que estoy hablando de forma y de tamaño. ¿Ya? La posición no infiere ahí. ¿Ya? La posición pueden tomar diferentes posiciones y las figuras van a seguir siendo congruentes. ¿Ya? ¿Dónde más nosotros podemos encontrar básicamente lo que es congruencia en la vida diaria que nosotros tenemos, que nosotros vivimos? Por ejemplo, en la industria encontramos los carros, ¿no? Carros que son iguales, congruentes, pero de hecho que tienen diferentes colores, ¿no? Pero son netamente congruentes ahí. En las flores también observamos mucha congruencia. En las esculturas, también en este caso ahí estamos observando dos, ¿ve? Bueno, de esa forma nosotros podemos reconocer qué es lo que significa la palabra congruencia. ¿Bien? Ahora, si ya hablamos de congruencia de triángulos, nosotros vamos a obtener dos triángulos, que son el triángulo ABC y el triángulo PQR. Vamos a decir que esos triángulos van a ser congruentes, si sus lados respectivos son congruentes y si sus ángulos respectivos también son congruentes. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo dos triángulos ahí. No le he presentado en la misma posición para que ustedes observen de que no necesariamente deben estar en la misma posición para que sean congruentes. Bien, tengo el triángulo ABC y el triángulo PQR. Aquí vamos a hablar en forma general, ¿ya? El ABC y el triángulo PQR. Vamos a decir, si hablamos de lados, yo voy a decir que el lado AB es congruente con el lado PQ. El lado AC es congruente con el lado PR. El lado BC es congruente con el lado QR. ¿Ya?
Y básicamente sus ángulos también van a ser iguales, ¿no? Los ángulos, si tengo el ángulo con respecto a los lados AB y AC, sería el ángulo BAC, es congruente con el lado QPR. El ángulo ABC es congruente con el ángulo PQR. El ángulo BCA es congruente con el ángulo PRQ o QRP, ¿no? Entonces, ahí estamos mencionando la congruencia de lados y la congruencia de sus ángulos, ¿ya? Vayan observando los colores, jóvenes. Los colores me demuestran a mí que son congruentes, que tienen... Cuando yo hablo de congruencia, básicamente estamos hablando de los segmentos con los ángulos, ¿no? Pero ya cuando hablamos de longitud de medida, vamos a decir básicamente que son iguales, ¿ya? Entonces, ¿qué más podemos observar por acá? El símbolo de congruencia, tengo una colita de chanchito, digámoslo así, con la igualdad. Y vamos a decir acá que el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR, ¿ya? Y hay que tener esto presente. A lados congruentes, uno en cada triángulo, se oponen ángulos congruentes y viceversa, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo el lado AB es congruente con PQ, los ángulos que son opuestos también tienen que ser iguales. El opuesto de AB es el ángulo C, pongámoslo así, y el opuesto de PQ va a ser el ángulo R, ¿ya? Y básicamente funciona para todos. ¿Qué más podemos observar? A ver, estaba mencionando yo acá, ¿ven? Si yo tengo con respecto a los lados, si AB es congruente con PQ, entonces, ¿qué voy a decir? Que la medida del segmento AB es igual a la medida del segmento PQ, ¿ya? Y lo mismo va a funcionar para los lados BC. Si es congruente con QR, entonces la medida de BC va a ser igual a la medida de QR, ¿ya? El lado AC o el segmento AC es congruente con el segmento PR, entonces vamos a tener que la medida de AC es igual a la medida de PR. Y con respecto a los ángulos, algo parecido, vamos a tener ahí que el ángulo BAC congruente con el ángulo QPR, entonces sus medidas son iguales, ¿ya? Lo mismo para el ángulo ABC, congruente con PQR, entonces sus medidas son iguales, ¿ya? La congruencia me lleva a que sus medidas tienen que ser iguales, ¿ya? Y ahora, con respecto a eso, vamos a ver criterios donde no necesariamente yo tenga que obtener que los tres lados y los tres ángulos sean congruentes, ¿no? Para eso hay criterios donde me van a decir a mí que dos triángulos van a ser congruentes, ¿ya? Nosotros el año pasado hemos estudiado 3. Este año le vamos a agregar uno más por ahí, ¿ya? Dice, para que dos triángulos sean congruentes, deben cumplir con alguno de los casos de congruencia, ¿no? Los criterios. En ellos se mencionan como requisito que presenten 3 pares de elementos congruentes, ¿ya? 3 pares de elementos congruentes. Ya lo vamos a ver, siendo por lo menos uno de cada lado, ¿ya? Entonces, hablemos de criterios. Aquí. Si hablamos del primer caso, o el primer criterio, el postulado ALA, ¿qué significa? Ángulo, lado, ángulo, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dice eso? ¿Que dos triángulos son congruentes?
si tienen dos lados y el lado común a estos respectivamente congruentes. A ver, vamos a entender esto. Yo tengo dos triángulos, ¿ya? Tengo el triángulo ABC y tengo el triángulo PQR. ¿Estamos? Vamos a mencionar estos, el caso que es ángulo, lado, ángulo. Entonces empezamos. Yo tengo el ángulo A y lo vamos a, que es congruente con el ángulo P. Tengo el lado AC, el lado que va a ser congruente aquí, no va a ser ni PQ ni RQ, lo vamos a tomar PR. ¿Y cuál sería el otro ángulo? No es B, no es ni Q en este caso, ¿no? Sería el ángulo C con el ángulo R. Entonces, de esa forma es como va a trabajar este criterio, este postulado, este caso, ¿ya? Tengo el lado común y los dos ángulos, vamos a decir que adyacentes a él o que están junto a él o que parten de él, ¿no? Tienen que ser congruentes, ¿ya? Entonces, si sucede eso, yo ya puedo decir que esos triángulos son congruentes. Entonces acá, aclarando, dice, si tengo el lado AC congruente a PR y sus ángulos BAC congruente a QPR, entonces, y el ángulo ACB congruente al ángulo PRQ, ¿qué vamos a decir? Que esos triángulos son congruentes. ¿De jóvenes? No nos vayamos a olvidar. Ahora, si hablamos del segundo criterio, el segundo caso, el segundo postulado, vamos a hablar sobre LAL. Acá ya cambia. Lado, ángulo, lado. ¿Qué vamos a decir acá? Que dos triángulos son congruentes si tienen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, respectivamente, congruentes. A ver, tenemos dos triángulos. El triángulo ABC y el triángulo PQR, ¿ya? Tengo el lado AB, que va a ser congruente con el lado PQ. Tengo el lado BC, que va a ser congruente con el lado QR, ¿ya? El ángulo que se forma entre ellos, en este caso es B, tiene que ser congruente con el ángulo que se forma en el otro triángulo, que sería Q, ¿ya? Si sucede eso, esos ángulos serán congruentes, ¿ya? Entonces, básicamente, ponemos por acá que los lados AB es congruente con PQ y si BC es congruente con QR, y el ángulo que se forma entre ellos, si también son congruentes, entonces diremos que ese triángulo, que esos dos triángulos son congruentes. ¿Jóvenes? Viendo el tercer caso. Ya, esos casos ustedes ya lo conocen, son fáciles de reconocer. Dos triángulos son congruentes si básicamente sus tres lados son congruentes. Nuevamente, dos triángulos, ABC y PQR. El lado AB es congruente con el lado PQ. El lado BC es congruente con el lado QR y el lado AC es congruente con PR. Si sucede eso, estamos diciendo de que van a ser congruentes. ¿Ya? Ponemos por acá y llegamos a la conclusión de que esos triángulos son congruentes. ¿Ya? Y un caso por ahí, un cuarto caso, que lo hemos mencionado también en el módulo, vamos a agregarlo por acá, vamos a llamar lado, lado, ángulo, ¿ya? ¿Cuándo se da y cómo se da este postulado que es nuevo para ustedes? Vamos a decir que dos triángulos son congruentes si tienen dos lados y el ángulo opuesto al mayor de ellos son respectivamente congruentes, ¿ya? Vamos a observarlo acá. Tengo dos triángulos. Nuevamente, ABC y PQR, ¿ya? Básicamente estamos trabajando con las mismas figuras como para que no se
no les vaya a crear ahí alguna duda, digámoslo, de esa forma. A ver. Dice, tengo dos lados, ¿ya? Dos lados que son congruentes. Voy a poner el lado AB, que es congruente con PQ, y el lado AC, que es congruente con PR, ¿ya? Aquí no vamos a hablar que el ángulo que se forma entre ellos, no, sino de ellos hay un lado que es el mayor. En este caso, ¿quién es el mayor? Es el lado AC, el de color verde, y PR, ¿ya? Vamos a decir acá, el ángulo opuesto a esos lados también tienen que ser congruentes. En este caso, ¿a qué ángulo me estoy refiriendo? En ABC me refiero al ángulo B y en PQR me refiero al ángulo Q, porque son opuestos al lado mayor. Entonces sería el ángulo B y el ángulo Q. Si esos ángulos también son congruentes, vamos a decir que esos triángulos van a ser congruentes. ¿Ya? Bien. Entonces, llegamos a esa conclusión. Bien, jóvenes, este tema básicamente se trata de llegar a las aplicaciones para poder aplicar los casos de criterio. ¿Ya? Pero nosotros lo vamos a trabajar en dos partes. Hoy día vamos a tratar solamente los criterios. ¿Ya? La próxima sesión, la próxima clase, ya vamos a hablar sobre las aplicaciones, sobre las propiedades que encontramos en congruencia de triángulos. ¿Ya? Ahorita vamos a trabajar en estos 4 criterios. ¿Ya? Cómo reconocer cada criterio, entender básicamente qué es una congruencia, y vamos a ver unos ejemplos. Bueno, hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta? Para pasar a ver ejercicios. A ver, jóvenes. ¿Nada? Como ya les vuelvo a repetir, el tema lo hemos trabajado ya el año pasado. No es nada difícil. Le estamos agregando un criterio más, nada más. Nada, ninguna pregunta. A ver, entonces, pasemos al primer ejercicio. ¿Ya? Al primer ejercicio, a ver. Donde me dice, a ver, calcule X más Y y me dan esos dos triángulos. ¿Ya? Básicamente, si yo observo los triángulos, yo no podría decir si son congruentes, si son del mismo tamaño, tienen la misma forma, por más que yo los pueda observar iguales, idénticos, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer acá? Tratar de llegar a en qué criterio voy a trabajar, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos con 4 criterios, ¿no? Pero los principales son, vamos a trabajar por acá, lado, 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 ángulo, lado, ángulo, ala, lal, lado, ángulo, lado, y vamos a agregarle el otro, ¿ya? Lado, lado, ángulo. Ahí tenemos. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros vamos a ir descartando con qué criterio no voy a trabajar, ¿no? Porque no se va a poder. Por ejemplo, si yo trabajo lado, 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 básicamente el ejercicio tiene que darme que los 3 lados son iguales. Pero en este caso me dan un lado que mide X y ese X yo no lo encuentro en el otro triángulo, ¿no? Entonces no me dice nada y yo no sé con quién será igual. Por ejemplo, 2, en el otro triángulo no hay 2. Y en el primer, bueno, me dan el lado A, en el otro lado sí me dan A, ¿no? Entonces, básicamente tengo un lado nada más que son iguales.
Los otros dos no lo sé, ¿no? Entonces yo descarto esto. Con esto no voy a trabajar, ¿ya? Ahora trabajemos con, a ver, pasemos por acá, lado, lado, ángulo. Igualmente, acá yo no voy a poder reconocer porque no tengo dos lados iguales, ¿ya? Vamos descartando y nos vamos a quedar con el que sí vamos a trabajar. A ver, si tengo por acá lado, ángulo, lado. Hay un ángulo que sí son iguales, ¿ya? Pero cuando trabajo lado, ángulo, lado, básicamente los lados que forman ese ángulo también tienen que ser iguales. ¿Ya? Entonces tengo el ángulo 20, por acá también tengo el ángulo 20, ya hasta ahorita vamos bien. Ahora con respecto a los lados, tengo el lado A y tengo el lado A. Muy bien, me falta un lado, que sería el otro, ¿no? Pero ojo, me dan X y me dan 4. Entonces yo no sé si son iguales, ¿no? Porque no me lo dicen. Entonces, prácticamente esto yo lo voy a descartar, jóvenes, ¿ya? Porque acá no es de suponer por si acaso, ¿ah? Acá es tratar de identificar en qué criterios voy a trabajar, ¿ya? Entonces, con eso, yo voy a decir por acá que ahora, básicamente nosotros en triángulos, cuando a mí me dan dos ángulos interiores, nosotros ya podemos hallar un tercer ángulo, ¿cierto? En este caso, nosotros podemos encontrar este ángulo de acá. Y podemos encontrar este ángulo de acá. Si esto es 20 y esto es 60, suman 80, yo sé que esto va a valer 100 grados. ¿Ya? Y si esto es 100 y esto es 20, yo sé que esto va a valer 60 grados. Bien, entonces ya encontramos el ángulo que nos faltaba en ambos triángulos. Ahora, si yo ya relaciono el criterio que me falta de ángulo, lado, ángulo, entonces yo debo encontrar un lado común para ambos y que tenga ángulos iguales. Bien, entonces, ¿cuál sería el lado común? Con respecto a X no es, con respecto a 2 no es. Aquí el lado común sería, con respecto al lado A, ¿no? Sería A y tengo A. Bien, ahora, los ángulos que se deben formar con respecto a ese lado tienen que ser congruentes. En este caso yo tengo 20 y tengo 60. 20 lo ubicamos acá. 20 está acá. Bien. 60 lo tengo acá. Y lo encontramos acá, lo hemos trabajado. Entonces, tengo 20 y tengo 60. Ah, entonces, este es el criterio con el que vamos a decir nosotros que esos dos triángulos son congruentes. Y si son congruentes, yo ya sé que sus lados van a ser iguales con respecto a sus ángulos y vamos a poder encontrar esta solución, este ejercicio, ¿no? Ahora, yo quiero encontrar el valor de X. Como yo ya sé que son congruentes, entonces yo voy a decir, el lado X, ¿con respecto a qué ángulos es? 20 y 100. Entonces me voy acá, ubico 20 y 100. Ah, entonces este valor es el que le corresponde a X. X es igual a 4. Ahora me voy para Y. 60 con 100. 60 con 100. Entonces el valor que le corresponde a Y es 2. Entonces Y va a ser igual a 2. Como me piden encontrar X más Y, simplemente lo sumamos y me va a dar el resultado 6. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Se entendió? A ver, respondan, por favor. A ver, ya pueden responder. Un director sea tu conocido o un familiar que lo conoce. ¿Se entendió? ¿O tienen alguna dificultad en algún criterio? Más claro que el agua. Sí, se entendió.
Ya, a ver. Yo dejo el siguiente ejercicio para que lo puedan ver ustedes. A ver, nos quedan 10 minutos, joven. Tratemos de avanzar, ¿ya? Hay que están con sus alumnos que están matriculados. Al resto no lo pueden hacer ni hay A ver, ventajas y desventajas. No. Veamos el siguiente ejercicio, a ver. Yo no lo sé. Ahí está claro, ¿no? Ahí ya está claro qué criterio vamos a utilizar, ¿no? ¿Cuál es el criterio que vamos a utilizar ahí? Mira, Hay una fecha, visto. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Muy bien. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, veamos. Tengo el lado A. Por acá también tengo el lado A. Tengo el ángulo de 70 y tengo el ángulo de 70. aún no Tengo el tenía. lado B y tengo el lado B. Muy bien. Ahí hay ropa más cómoda. Entonces sería lado, ángulo, Miércoles. ángulo y lado. Y lado. ¿No? Entonces, el criterio con el que vamos a trabajar es lado, ángulo, lado. ¿No? Entonces, llegamos a que estos dos triángulos son congruentes. Son congruentes. Y si son congruentes, sus tres lados y sus tres ángulos van a ser iguales. ¿Bien? Entonces, con eso, ¿qué decimos? Si este es 70 y este es el lado A, de hecho que este ángulo que tengo por acá tiene que ser igual al de 60 grados. Entonces, resolvemos esa ecuación. ¿Cuánto nos da? 40. A ver, chicos. ¿Cuánto va a ser igual a X? 30. 40. 40. Muy bien. 40. ¿Ya? Cada aula tiene 50 alumnos. Muy bien. A ver. Si pasamos al siguiente ejercicio. ¿Ya? Lo voy a poner los 3 ejercicios de una vez. A ver. Yo les ayudo con el tercero, ¿ya? Me dice, calcule X si AC es igual a CD. Bien, entonces, tengo que este lado es igual a este lado, ¿ya? Vamos a colocarle valor. Vamos a llamarle A y vamos a llamarle A. Mide A y mide A, ¿ya? Ahí. No le vamos a poner ahí, palito. ¿Ya? Su misma medida. ¿Qué más encontramos en común, jóvenes, acá? Algo que ustedes ya saben. ¿Qué más encontramos? El ángulo de 90. El ángulo de 90 grados, ¿no? Listo. Yo tengo dos triángulos con los que voy a trabajar. El triángulo ABC y el triángulo DEC. ¿Ya? Entonces, nosotros debemos encontrar los ángulos o los 3 valores que me puedan intuir en qué criterio voy a trabajar. Tengo el ángulo de 90. El ángulo opuesto. De 90, y básicamente tengo el ángulo opuesto por el vértice. Si a esto le llamo alfa, esto también va a ser alfa. Entonces ya tengo un lado común, tengo dos ángulos también que son comunes, son iguales, ¿ve? ¿Listo? Son congruentes. ¿Ya? Pero si vemos los criterios, por ejemplo, si trabajo lado, 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 ahí no me está indicando si voy a trabajar con ese criterio porque los lados no sé si son iguales. Entonces yo descarto ese criterio. ¿Ya? Ahora, si trabajo ángulo, lado, ángulo, tampoco voy a poder decir, hasta el momento, ya tengo un lado, pero me falta un ángulo, ¿ve? Para poder decir si voy a trabajar en ese criterio. Pero hemos dicho, como en el ejercicio anterior, que si me falta un ángulo, yo lo puedo encontrar obteniendo dos ángulos de ellos. Entonces, si esto es 90 y esto es alfa, ¿cuánto va a medir este ángulo? 90 ¿Cuánto? menos alfa. 90 menos alfa. 90 menos alfa. Entonces lo colocamos por acá, 90 menos alfa. Lo mismo va a suceder por acá. 90 grados menos alfa.
Entonces ya tenemos ahí los 3 ángulos en ambos triángulos. Ahora sí puedo decir, miren, tengo el lado común y tengo el ángulo y tengo el otro ángulo que también son iguales. Entonces acá voy a trabajar así. Ángulo, lado, ángulo. Y nuevamente, ángulo, lado, ángulo. Entonces estoy en el criterio ALA. ¿Ya? Para decir que estos dos triángulos tienen que ser congruentes. Y ahora, vámonos a las ecuaciones que me están dando, pero me ubico los lados con respecto a los ángulos. 90 menos alfa y 90 grados. ¿Dónde ubico ese ángulo? Ese lado, aquí, ¿ven? 90 menos alfa, 90. Entonces yo voy a poder decir que 3x menos 1 es igual a x más 5. 5. Resuelvo eso y x nos va a dar un valor de 3. ¿cuánto? 3, ¿no? 3. Sería 3. ¿Ya? El mismo criterio o de repente otro van a trabajar en el siguiente. A ver, jóvenes. Sale 2. ¿Cuánto saldría ahí? 2. 2. A ver, vamos corroborándolo. ¿Cómo sería? ¿Qué criterio estarías usando? No, sale 4. ¿Ya? Dime, ¿qué criterio? El ángulo. Tenemos que identificar primero el criterio. Jóvenes, a ver, si se nos corta, por favor, ¿podrían reingresar nuevamente? Solamente 5 minutos, ¿ah? Para poder explicarle, porque tengo 3 ejercicios más. Sí. ¿Ya? Para poder explicarle, a ver, vamos a ver, espérense. 3 o 2 ejercicios más creo que tengo por acá. ¿Ya? Sí, 3 más, ¿ya? Solamente para explicarles en el... Me reingresan de nuevo, por favor, ¿sí? Ok. ¿Ya? A ver, trabajamos acá. Básicamente vamos a trabajar, a ver, si lo separamos, para poder corroborar lo que ha mencionado ahí su compañera, lo vamos a separar. ¿Ya? Tengo por acá P, tengo Q, y tengo, vamos a ponerle por acá H. ¿Ya? Nuevamente, repito, el mismo lado, PH, y por acá, R. ¿Ya? Listo. Veo que tienen un lado en común, ¿no? Entonces, vamos a ponerle una letra acá, le voy a poner la letra A nuevamente, y la letra A por acá. Tienen un ángulo por acá en común también, que es 90 grados. ¿Qué más? Ah, tengo otro lado por acá. M, y por acá también va a ser M. Listo. Entonces, ya están observando en qué criterio estoy, ¿no? ¿En qué criterio estamos? Lado, Mencionen, jóvenes, mencionen. lado, ángulo. Lado, no. Lado, ángulo, no. Menciona bien. Ah, Lado, ángulo, lado. lado, ángulo, ángulo, lado. Muy bien. Entonces vamos a trabajar en lado, ángulo, lado. Con eso yo ya puedo decir que esos triángulos son congruentes. Y si son congruentes, básicamente 4z menos 3 van a ser igual a z más 9. ¿Ya? Resolvemos. ¿Cuánto me quedó? 4. 4, ¿no? Muy bien. Bien. La misma modalidad me trabajan el siguiente, a ver. El siguiente ejercicio. A ver, chicos. A ver, voy a dejar de compartir esto rapidito, ¿ya?
Ma, dice la chica que la Diana ya lleva 3 días.